Buenas noches. Hoy nuevamente quiero seguirles invitando para seguir conociendo más acerca de Dios, de su plan, y también siempre los invito a leer las escrituras porque a Cristo, Jesús, se le conoce por medio de las escrituras. Lo tenemos sacramentalmente claro. Yo lo creo. Y también creo que Jesús está en el pobre, en el necesitado. También lo creo. Porque Jesús dijo, cuando le diste de comer a uno de estos pequeños, me lo diste a mí. Entonces, pues yo creo plenamente eso. Y también creo cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo. Y como leí en un texto la vez pasada, un texto donde dice que en el cuerpo de Jesucristo habita toda la divinidad de Dios corporalmente. Entonces, pues es fácil creer para mí. Yo creo eso. En el cuerpo de Jesús habita la divinidad, digamos, completamente la divinidad. Entonces yo lo creo. Y por eso se me hace fácil creer y tengo fe cuando el Señor dijo, esto es mi cuerpo. Y yo creo que Él está ahí porque hay muchos textos donde dice Dios a través de la Biblia que en Jesucristo, en el cuerpo, habita toda la plenitud de la divinidad. Entonces, pues lo creo. Pero en esta ocasión también hoy les cuento que voy a empezar a leer la epístola a los romanos, que es la primera carta que está después de Hechos de los Apóstoles. Y pues realmente, hermanos, a veces nos perdemos de tanta enseñanza por no leer. Simplemente voy a tratar de leer un poquito de cómo empieza esta carta y yo mismo, honestamente, yo me sorprendo porque pues en Hechos de los Apóstoles terminé de leer todo lo que ocurrió de la navegación de Pablo, que el barco casi se hundía y después quedó, pues en pocas palabras, sin volante, como usted lo quiera llamar. No tenía cómo manejar esa tremenda nave que se refería a un barco grandísimo. Pero que pues quedó flotando y por suerte llegaron pues a una isla. Dice que estaba rodeado de mar por todos lados. Y entonces pues ahí llegaron y pues lo recibieron y había gente y prendieron hasta una fogata y todo eso. Pero terminó hablando de San Pablo, cómo terminó allí, pero él en ese viaje era pues la visita que él tenía tuvo que hacer a Roma para presentarse ante el rey César, para ser juzgado. Es mucho la historia, pero bueno. Pero empezando la primera carta que es a los romanos, es la epístola, pues a mí me sorprende cómo empieza, hermanos. Le digo que pues ya lo había leído una vez y se los voy a mostrar porque pues si no alguien va a decir, ya lo tengo marcado todo lo tengo marcado, todas las hojas, pues ya lo leí una vez completo. Y pero ahorita pues voy de nuevo. Entonces, pues cada vez uno encuentra, digamos, mensajes y algo de enseñanza y cada vez uno encuentra nuevo y nuevo y la verdad a mí me llama la atención. Por ejemplo, la carta empieza con el saludo y miren lo que dice Pablo, siervo de Cristo Jesús y apóstol por vocación. O sea, yo me puedo detener aquí sabiendo que Pablo era un hombre, un ser humano, un hombre. Pero lo que me sorprende aquí dice Pablo, siervo de Cristo Jesús y apóstol. La palabra siervo o también podríamos poner esclavo. ¿Y qué es lo que hace un esclavo? Un esclavo es el que hace la voluntad
de su amo. Entonces, cuando dice acá siervo de Cristo, quiere decir que él en ese momento ya es un servidor, una persona que hace la voluntad del amo. En este caso, el amo es Jesús, el Cristo. Así empieza, pero también dice acá apóstol por vocación. Y aquí hay algo que es interesante porque a lo mejor alguien pues se cree apóstol, que significa enviado, pero en este caso San Pablo está diciendo que él es apóstol por vocación. Sé que él ya trae esa vocación de ser apóstol, es una vocación. Y también me dice acá, escogido para el Evangelio de Dios. Entonces, lo que me sorprende acá, y por eso a veces me atrevo a decir cosas que a lo mejor alguien dice, no, me lo tiene que decir un sacerdote o un pastor como los evangélicos. Pero realmente si aquí nos está revelando Dios que hay una vocación de ser enviado, y también dice acá, escogido para el Evangelio de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios escoge o elige personas que van a trabajar para el reino de Dios. Y aquí en este caso dice para el Evangelio de Dios. Pero Él está diciendo que Él es uno de los escogidos. Sabemos que Dios escoge pues mucha gente que Él elige, escoge para el servicio y para el Evangelio. Y Él es uno de ellos. Entonces, primero, Él le sirve a un amo. Y este amo es Jesucristo. Pero Él le sirve, y también dice acá, pero es un apóstol. Pero ese apostolado es una vocación. Ya no porque alguien lo nombró a alguien aquí, sino que Dios mismo escoge, elige. Y cuando Él elige, dice que aquí ya es una vocación, lo de Él, de ser apóstol. Y también dice escogido para el Evangelio de Dios. ¿Y qué pasa si alguien no es escogido? No es elegido. Pero en este caso, Él es un elegido. Entonces, la vida de San Pablo es tremenda porque es algo pues muy fuerte, porque primero dice que él ya es un esclavo que empieza a servir a un amo, y el amo es Jesús. Pero después, ¿cómo empieza él acá? Dice apóstol por vocación. Este hombre es tremendo, y aparte de eso es escogido para el Evangelio de Dios. Luego en el verso 2, ese es solo un pequeño video, no crean que voy a dar una clase ni nada de eso. En el verso 2, él continúa eso, pero él ya habla acerca de Jesús. Dice que él había ya prometido, o sea, Dios había prometido ya por medio de sus profetas en las escrituras sagradas, el Antiguo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento, ahí ya se narra la vida de Jesucristo. Todo el Antiguo y el Nuevo, todos nos hablan de Jesucristo. A lo mejor alguien dice que no, pero es porque no ha entendido. Pero así como cuando dice acá por medio de los profetas y en las sagradas escrituras, ya se habla de Jesucristo. O sea, sabemos que en el Nuevo, el centro del Nuevo Testamento es Jesucristo. Pero el centro del Antiguo Testamento también es Jesucristo. Pero es una promesa que el Padre en el cielo había hecho. Dice acá que Él había ya prometido por medio de sus profetas en las escrituras sagradas, en el Antiguo Testamento. La promesa era relativa a su Hijo. O sea que esta promesa era relativa, se refería a su propio Hijo. Esa es la promesa que estaba en el Antiguo Testamento, que se dice era relativa, o sea que se refiere a su Hijo. Jesucristo, Señor nuestro, dice San Pablo, descendiente de David
según la carne. Aquí me voy a detener un poquito, porque sabemos que en la humanidad de Jesús, dice acá Jesucristo Señor nuestro, descendiente de David, según la carne. O sea, porque Él vino, como dije en otro mensaje, que Él, Jesucristo, pues Él es del cielo. Él es digamos, Él habita en el cielo. Él es del cielo, no es de acá. Pero cuando Él vino para acá, a la tierra, fue enviado para salvarnos. Él en ese momento respeta las leyes naturales y tiene que nacer. Entonces tuvo que venir de alguna descendencia, y en este caso de David. Y más estrictamente hablando, para ir un poquito más adentro, hijo de Santa María. Es así, aquí nos está diciendo descendiente de David según la carne. Y tenía que ser de la tribu de Judá, judío, pero más estrictamente de Santa María la Virgen. Por eso también vuelvo a decir, no tengo problemas en decir que Santa María es la madre de Dios. Pero voy a hacer esto de Dios encarnado. Y el que dice que Dios no está encarnado, pues a ver a quién le cree. Pero yo le creo a Dios que se encarnó. Y por eso nos dice acá que es descendiente de David según la carne. Pero si nos pasamos de David y seguimos la descendencia, entonces diríamos hijo de Santa María. Y sabemos que Jesús es Dios. Es la promesa que hizo Dios en el Antiguo Testamento, como dice acá por medio de las Escrituras, a través de los profetas. Pero se refería a Jesús. Dice que es descendiente de David, según la carne. O sea, según la humanidad, descendiente de David. Y más para adelante, si le damos, hijo de Santa María. ¿De dónde tomó la carne? De Santa María. ¿De dónde tomó la sangre? De Santa María. Y eso pues no podemos decir que no, es de Santa María. Voy con el siguiente. Dice acá, pero constituido hijo de Dios. O sea, a pesar de que en su humanidad vino descendiente de David, hijo de Santa María, dice acá, pero constituido hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Por él hemos recibido la gracia del apostolado. Y aquí hay interesante. O sea, se dan cuenta cómo se estudia las escrituras. Dice, a pesar que en su humanidad vino de David, pero constituido hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, o sea, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Por él hemos recibido la gracia del apostolado, dice Pablo, porque pues él es el apóstol, como dice acá. Pero la gracia también que hemos recibido, lo obtenemos gracias a Jesús, gracias a Jesucristo. Nosotros recibimos y estamos en el tiempo de la gracia. Ya no estamos bajo la ley, digamos, de la ley y los profetas. Claro, ahí el centro es Jesús, pero ya no vivimos ahí, sino que vivimos bajo la gracia. Porque antes uno se podía cuidar, podía portarse bien, podía no pecar, porque uno leía la ley y sabía cuál era lo bueno y lo malo. Y ahora este regalo más profundo es la gracia que el Señor da a través del Espíritu. Que ahora el Espíritu es el que lo mueve a uno, pero si uno se deja llevar por el Espíritu, y se llama gracia. ¿Y cómo lo obtenemos? Gracias a la promesa que Dios hizo
Ya en las escrituras sagradas ya se había prometido y esa promesa llegó. Y la gracia que nosotros recibimos, lo recibimos de su Hijo, Jesús. Y según la carne, hijo de David, hijo de Santa María, descendiente de David, perdón, y más estrictamente, hijo de Santa María, la Virgen. Aquí termino, es solo un pequeño video, pero pues hay mucho. Imagínense, 3 versos que pude leer ahorita, solamente para hacer esta pequeña reflexión. Y imagínense todo lo que dice el libro de Hebreos y todo lo que dicen, pues toda la Biblia. Es muchísima, pero dan ganas de seguir leyendo porque uno va conociendo cuál es el plan, el mensaje, cuál es la estrategia, por decirlo así, de Dios para toda esta creación de humanos. O sea, si Dios puso a Adán para un objetivo, y si no sabemos cuál es el objetivo que estamos aquí, estamos perdidos. Pero si nosotros sabemos cuál fue el objetivo de Adán, llegar acá, hacer la promesa y estrictamente, pues nosotros estamos aquí para darle gloria a Dios. Y este tiempo que nos da el Señor de vida es el tiempo que nos da la prueba. A ver si tú logras pasar esa prueba y llegar al cielo. Esa es la prueba. Por eso debemos aprovechar mientras tenemos vida, debemos aprovechar porque es el tiempo que Dios ha destinado a uno a ser santo y llegar allá. Y si no aprovechamos esto, después de muerto, ya estamos perdidos. Y este es el tiempo que tenemos que aprovechar y llegar al cielo. Que Dios los bendiga. Buenas noches.